¿Qué tal? Muy buen día. Los saludo en este nuevo video que corresponde también a la actividad número 1, elementos de existencia y validez de los contratos del módulo 4, actos y sociedades mercantiles, de la sesión 1, contratos en particular, primera parte. Bueno, y el contrato que a continuación vamos a analizar es el contrato de permuta. Como hemos estado viendo en los anteriores videos, vamos a ver los elementos de existencia y de validez de este contrato. Tenemos que acudir al Código Civil Federal, al Código Civil para el Distrito Federal o Ciudad de México y a fuentes doctrinarias académicamente confiables para poder analizar cada uno de estos contratos. Y entonces, recuerden que tenemos que hacer nuestra introducción y bueno, pues esto va a quedar en un cuadro de doble entrada, puede ser así, en donde vamos a analizar los elementos como son el consentimiento, objeto y solemnidad, que son cada uno de ellos de existencia, del contrato de comodato, ya lo vimos, del contrato de compra-venta, el contrato de promesa y hoy toca el turno al contrato de permuta. Primero que nada vamos a definirlo. Este contrato es un contrato por virtud del cual una de las partes se obliga a entregar una cosa o la titularidad de un derecho a la otra parte contratante. ¿Quién? Pues esta otra parte contratante, como contraprestación, se va a obligar a entregar otra cosa o la titularidad de un derecho al primer contratante. Ambos contratantes son llamados permutantes porque cada uno de los dos tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos, así como las condiciones son idénticas para los dos, las condiciones del contrato. Cada uno de los contratantes se va a obligar a dar una cosa por otra o la titularidad de un derecho por otro. La permuta, bueno, pues es realmente una denominación jurídica de una palabra muy antigua que se llama trueque. Ahora bien, ¿qué nos dice el Código Civil Federal al respecto de este tema? En el mismo numeral también nos lo dice el Código Civil para la Ciudad de México. Dice el artículo número 2327 que la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se va a obligar a dar una cosa por otra. Se observará en su caso lo dispuesto en el artículo 2250, que es muy importante tomarlo en cuenta. Dice el artículo 2250 que si el precio de la cosa vendida se ha de pagar parte en dinero y parte con el valor de otra cosa, el contrato será de venta cuando la parte de numerario, o sea, en dinero, sea igual o mayor que la que se pague con el valor de la otra cosa. Si la parte en numerario, o sea, en dinero, fuese inferior, entonces sí estaremos ante una permuta. Ahora, vamos a ver el consentimiento en el contrato de permuta. Es el acuerdo de voluntades en relación con la transmisión del dominio de los bienes o de los derechos en forma recíproca y al objeto indirecto. Y hablando del objeto, este se divide en directo e indirecto. Cuando hablamos del objeto directo se hace referencia a la creación de obligaciones. Y al hablar del objeto indirecto se entiende la función de dar. El objeto indirecto es la cosa o la titularidad de los derechos que se van a transferir. ¿Qué nos dice el artículo 1825 del Código Civil a este respecto? Dice que la cosa objeto del contrato debe ser, primero, existir en la naturaleza. Segundo, ser determinada o determinable en cuanto a su especie. Y en tercer lugar, estar en el comercio. Vamos a regresar aquí a esta columna para hablar de la solemnidad.
Algunos doctrinarios, como ya lo hemos señalado en el análisis de los contratos anteriores, proponen que la solemnidad entera de los contratos se funda en algunos textos legales aislados, en donde se afirma que casi todos los contratos, sobre todo y principalmente los que hacen referencia a inmuebles, son contratos solemnes. Esto quiere decir que son contratos en que el consentimiento de los individuos es impotente para producir vínculo jurídico alguno, pues este solo puede producirse por la realización de ciertas formalidades que de manera adicional se tienen que realizar. Se ha mencionado con anterioridad en los análisis, como ya lo dije, que hemos hecho del contrato de compraventa, de comodato o de promesa, que actualmente se cuenta con un sistema que brinda a los contratos fórmulas y solemnidades que muestran un progreso en el derecho, o sea, ya se ha tenido un gran avance, ya que a partir de ello se previenen los litigios, se evitan fraudes y se aseguran los derechos. En los contratos solemnes, ni el cumplimiento voluntario, ni el consentimiento tácito o expreso, ni la prescripción son suficientes para cubrir su nulidad o para dar existencia jurídica a un acto que no lo tiene. Los contratos solemnes tienen por objeto entonces la protección de los intereses privados. En este caso, en el caso del contrato de permuta, como en cualquiera que el objeto sea un bien inmueble, lo ideal será elevarlo a escritura pública. Ahora vamos a continuar con los elementos de validez de los contratos, que son la capacidad legal, la ausencia de vicios del consentimiento, la licitud en el objeto, motivo y fin y la formalidad. Y vamos a ir a ver todos estos elementos del contrato de permuta. Vamos a hablar primero que con relación a la capacidad como elemento de validez se consideran incapaces las siguientes personas. ¿Quiénes? Los menores de edad, los extranjeros cuando adquieran en la zona restringida, los magistrados, ya lo hemos visto también en los anteriores contratos, los jueces, el MP, los defensores oficiales, los abogados, procuradores y los peritos no pueden comprar los bienes que son objeto de los juicios en los cuales intervengan. Tampoco podrán ser cesionarios de los derechos que se tengan sobre los citados bienes, conforme al artículo 2276 del Código Civil Federal, que dice que los magistrados, los jueces, etc., no pueden comprar, no pueden comerciar los bienes que son objetos de los juicios en que intervengan. El artículo 2277 menciona también a los coherederos o copropietarios. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior, del 2276, la venta o cesión de acciones hereditarias cuando sean coherederas las personas mencionadas o de derechos a que estén afectos bienes de su propiedad. También se aplican las normas contenidas en los artículos 2280 del Código Civil Federal, que dice que no pueden comprar los bienes de cuya venta o administración se hallen encargados ¿quiénes? Los tutores o curadores, los mandatarios, los ejecutores testamentarios y los que fueren nombrados en caso de intestado. Tampoco los interventores nombrados por el testador o por los herederos. Asimismo, los representantes administradores e interventores en caso de ausencia, y tampoco los empleados públicos. Ahora bien, vamos a hablar de los vicios del consentimiento. Ya sabemos que son el error, el dolo, la violencia y la lesión. No podemos tener un contrato con una falsa apreciación de la realidad, ni tampoco que exista un artificio que se emplee para inducir al error a alguno de los contratantes. Tampoco puede ser parte de un contrato la violencia y mucho menos la lesión. Vamos a hablar ahora del objeto, el motivo y el fin que deben de ser determinantes de la voluntad de cada uno de los contratantes y por lo tanto igual a licitud. De acuerdo con el artículo número 8 del Código Civil de la Ciudad de México, son lícitos todos los actos que no sean contrarios a las leyes ni a las buenas costumbres.
Para que se invalide el contrato, la ilicitud deberá recaer sobre los motivos, fines y objetos determinantes de la voluntad de las partes. Y por último, vamos a hablar de la formalidad. Ya vimos también en los contratos anteriores, la ley aplica exactamente igual para todos, no existe formalidad. Más bien, la ley no exige una formalidad cuando se trata de bienes muebles, pero si son bienes inmuebles, sí debemos de acudir a ciertas formalidades que dependen, bueno, del valor del inmueble, como lo marca el artículo 2317 del Código Civil de la Ciudad de México. Y con esto estamos finalizando la actividad en la que estamos haciendo referencia al análisis del contrato de permuta. Ya vimos que también toda nuestra actividad lleva conclusión y lleva fuentes de consulta. No se olviden de ello para que puedan tener una buena calificación en su tarea. Y bueno, me despido de ustedes y los espero en el próximo video en el cual vamos a hablar de otro contrato. Hasta pronto, que tengan un excelente día. Bye.